Les confieso que cuando era niño, mis amigos y yo, al estar en la iglesia y estar a punto de participar de la Santa Cena, hacíamos todo lo posible para poder agarrar el pedazo de pan más grande en el platón. Además, agarramos la copa que estaba más llena del jugo de la vid. Quizás en ese tiempo realmente no conocíamos el verdadero significado de la Cena del Señor. Pero al ir creciendo con Cristo y al dejar las cosas de niños un poco atrás, realmente comprendimos el gran sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario y lo que realmente esa ceremonia significa para todos nosotros. Existen distintos ritos y ceremonias, no solamente en nuestra iglesia. En muchas otras iglesias existen diferentes ritos y ceremonias que incluso muchos de ellos son dolorosos. Pero esta semana estaremos hablando acerca de 3 ritos y ceremonias que encontramos en nuestra iglesia hoy en día, que incluso Cristo Jesús dio su ejemplo cuando estuvo aquí en la tierra. Mi nombre es Marlon Moody y sean todos bienvenidos a Panel Universitario. Es el tiempo de crecer, tiempo para compartir y al mundo de Jesús hablar, preparando nuestro ser para su regreso en gloria y a una voz proclamar victoria en el panel universitario. Sean todos bienvenidos a nuestro panel universitario de esta semana. Estamos contentos que una vez más nos estén acompañando. Y como siempre, antes de comenzar con el tema de esta semana, les voy a pedir a mis panelistas que se presenten para poder comenzar con el tema de esta semana. Bueno, mi nombre es Ginebra Vanela y me gusta estar aquí en el panel universitario participando. Muy buenas, mi nombre es Ronnie Bejarano. Igualmente, muchas gracias por la invitación nuevamente de estar aquí compartiendo este nuevo tema de la elección de escuelas sabáticas. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Y le voy a pedir a Ginebra que por favor nos lea el texto de esta semana y que también ore por nosotros para poder comenzar. Ok, el texto de hoy se encuentra en Hechos 2:38 y dice lo siguiente. Arrepiéntanse, les respondió Pedro, y bautícense en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados. Entonces recibirán también el don del Espíritu Santo. Oremos. Padre que estás en los cielos, te queremos dar las gracias porque en este día tú nos has permitido estar aquí. Señor, te queremos pedir que tú derrames tu Espíritu sobre nosotros y que podamos hablar lo que tú nos quieras poner en la boca, Señor. Perdónanos por todas nuestras faltas y guíanos en todas las cosas que hagamos. Entonces te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Y el tema de esta semana habla acerca de la iglesia, de los ritos y las ceremonias. Es un tema que quizás nunca se ha tocado a fondo, quizás en una escuela sabática, pero es bastante interesante. Pero antes, la primera pregunta que les quiero dar a ustedes es ¿cómo se puede definir la humildad? Bien, como tú ya lo has dicho, un tema interesante, un tema del cual se habla poco en la iglesia, acerca de los ritos, los diferentes ritos que tenemos, especialmente en nuestra denominación, la iglesia adventista, un poco diferente al resto de las denominaciones. Y la humildad es en lo que se basa prácticamente todos los ritos de nuestra iglesia. La humildad es una virtud, reconoce a la persona, de despojarse del mismo, de sus virtudes, de las cosas que él es, las cosas que hace. No le interesa para consigo mismo lo que las personas piensen, que es una persona muy dadivosa, que es una persona muy bondadosa. No le interesa eso, simplemente lo hace porque le nace, porque tiene un sentimiento. Podríamos agregar a lo que dijo Ronnie, que también es una virtud que Dios nos da, pues, una virtud moral que tenemos para aceptar que sin Dios no somos nada, que Él es el que nos da todo. Entonces que también nos ayuda a que sepamos que nosotros somos pecadores y que lo que nos pertenece es nada. Es interesante que muchas personas quizás comparan la humildad con ganancias. Hay unas personas que dicen que si eres humilde porque tienes poco dinero o si tienes más dinero, pero puede una persona que no tiene dinero ser orgulloso, o tiene que ver con eso o no tiene que ver. La humildad a veces se confunde, como tú bien dices, con tener dinero, con tener posesiones. Una persona
que no tiene facilidades económicas, dice, él es muy humilde. Prácticamente no funciona así, porque igualmente una persona que no tiene facilidades económicas puede ser orgullosa, puede ser una persona gritona, puede ser una persona fastidiosa a veces. Igualmente una persona muy acomodada, como quien dice, también puede tener esos rasgos de carácter, igualmente puede demostrar ser una persona muy humilde y también se puede confundir con modestia. Es importante reconocer que son dos cosas diferentes, la modestia y la humildad. ¿Y es fácil hoy en día, creen ustedes, poder llegar a ser humildes en el mundo en que vivimos? No es fácil. Hoy en día hay muchas presiones sociales que, por así decirlo, hay falta de cortesía. Como una persona que es humilde puede carecer de falta de cortesía, a veces es muy poco visto. Así que es un poco difícil, pero la verdad es que no es imposible ser una persona humilde hoy en día. Bueno, yo digo que también la humildad implica reconocer nuestros logros y nuestros fracasos. Entonces, tal vez a algunas personas... Yo digo que lo principal es si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Porque cuando nosotros tengamos a Dios en nuestro corazón, se nos hará más fácil aceptar que nosotros somos pecadores y que no tenemos nada. Entonces, como la humildad es reconocer nuestras debilidades y nuestros fallos, eso tiene mucho que ver. Y uno de los ritos que tenemos es el lavado de los pies, que lo hacemos usualmente antes de la Santa Cena. Y lo quiero llevar al libro de Juan, en el capítulo 13, donde podemos ver cómo Jesús estaba haciendo este rito. Y en Juan 13, el versículo 8 dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Respondió Jesús, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro respondió, Señor, no solo mis pies, sino aún las manos y la cabeza. ¿Qué ustedes creen que se refirió Jesús cuando dijo, si no te lavo, no tendrás parte conmigo? Bien, aquí en el versículo notamos los signos de admiración, no me lavarás los pies jamás. Nota una exclamación muy fuerte, un recalco, y le agregas jamás, o sea que nunca más, no lo vas a hacer, no quiero y no lo vas a hacer. Y cuando Jesús le dice, bueno, si no te lavo no vas a tener parte conmigo. Cambió de idea rápidamente, necesito que me laves las manos, necesito que me laves la cabeza, todo, o sea, necesito que me laves todo. Y cuando Pedro hace esta expresión, le dice esta expresión a Jesús, notamos como que cierto orgullo, un orgullo podríamos decirle, que al ver a su maestro inclinado, lavándole los pies, para los israelitas en aquel tiempo el lavamiento de los pies, la persona que hacía el lavamiento de los pies era una persona que... Prácticamente era un siervo. Prácticamente era un siervo, o sea, era una persona, un siervo, y era un hecho, por así decirlo, deplorable, que le lavaran los pies a alguien, o sea, una persona muy baja, una persona baja, que te lavaran los pies, o sea, tienes que ser superior, y que Jesús te lavara los pies, o sea, era un hecho para él que no, o sea, cierto orgullo en él, y al hacerlo Jesús y decirle, no vas a tener parte conmigo, comprende y entiende lo que Jesús está haciendo. Necesita despojarse del mismo para poder entrar al reino de los cielos. Y es interesante que en esos tiempos no era como, digamos, hoy en día que tenemos zapatos completamente cerrados, sino que usualmente era descalzos, que estaban en el polvo o con unas sandalias y realmente... Y largas distancias que... Exactamente, y ahí sí lavar realmente implicaba hacer, como dice todo el trabajo completo. Y cuando nosotros lo hacemos en nuestra iglesia, después de eso procedemos al rito de la Santa Cena, y que Jesús también lo hizo con sus discípulos. Para ustedes, ¿qué representa el rito de la Santa Cena? Mira, si bien es cierto cuando yo leyendo me di cuenta de esto, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, desde ese momento prácticamente hasta que Jesús vino fueron más de 1500 años. Entonces, por todo ese lapso de tiempo, los creyentes en Dios hacían lo que era que mataban al cordero, los sacrificios que hacían así. Entonces, esto era la conmemoración de que el pueblo de Israel había salido de la esclavitud de Egipto. Entonces, ahora que vino Jesús, podríamos decir que como Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo, Él venía a hacer como ese sacrificio y ya no iba a ser el Cordero más que se iba a matar. Entonces, ¿qué podría hacer la Santa Cena en nosotros? Cada vez que nosotros hacemos el acto,
es como recordar o refrescar en nuestras mentes ese acto de bondad y de amor que tuvo Cristo por nosotros al morir en la cruz. Y también de manera representativa podríamos decir que al nosotros consumir el pan y el vino, que son la carne y la sangre de Cristo, está el hecho de que nosotros introduzcamos a Cristo en nuestro cuerpo, podríamos decirlo así. Entonces, como darle esa potestad a Dios para que Él haga lo que Él quiere en nosotros. Así es, agregando más, Jesús vino a cumplir la profecía de la muerte de cruz, de que todos los ritos que los israelitas hicieron en su tiempo ya no iban a suceder más, porque ya la profecía iba a ser cumplida con el Cordero. Y en esta Santa Cena le pide a sus discípulos que lo hagan en memoria de Él hasta que vuelva por segunda vez. Y por eso nosotros lo practicamos cada cierto tiempo, para que no se vuelva costumbre. Si lo practicamos diariamente, cada semana o cada día, se nos volvería una costumbre y perderíamos de vista el hecho que Jenny resaltó acerca de que Jesús debe morar en nuestros corazones, debe estar en nuestras vidas y que debe hacerse la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Otro versículo más en Mateo 3 y el versículo 16, que es otra ceremonia de lo que habla nuestra lección en esta semana, que es acerca del bautismo. Jesús también tomó parte del bautismo y nos dice en Mateo 3:16: tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento el cielo se abrió y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Cuando Jesús llegó a bautizarse, más o menos estaba alrededor de sus 30 y algo de años, y muchas personas se preguntan si hay una edad específica o alrededor de una edad específica para poder bautizarse. ¿Creen ustedes que influye mucho la edad en que tomes la decisión de bautizarte y demostrar públicamente tu aceptación por Dios? Bueno, si fuéramos psicólogos, diríamos que vale mucho la edad, las etapas de la vida, la niñez, la preadolescencia, la adolescencia y la vida adulta. Pero en sí, no pienso que la edad influye. Lo que tiene que influir en nosotros es el deseo de servir a Dios en nuestros corazones y nosotros reconocer, que es un acto que adquiere mucha responsabilidad. Cierto día un amigo nos contaba que cuando él decidió bautizarse, sus padres no eran adventistas, él decidió bautizarse y el papá vino y lo sentó y le dice: mira, tú vas a entrar a esa iglesia, papá no adventista, tú vas a entrar a esa iglesia y vas a adquirir una gran responsabilidad. Tienes que seguir los ritos, seguir las costumbres y seguir los mandamientos tal cual ellos lo van a hacer. Y eso para él fue un impacto grande, que su papá le dijera que iba a adquirir una gran responsabilidad, y decidió seguir bautizándose, aunque era mucho mayor, no era un niño prácticamente. Y así lo hizo, y más adelante tuvo un encuentro espiritual con él mismo, que dejó de asistir a la iglesia, y el padre estaba viendo eso, que no estaba yendo a la iglesia, y vino y lo sentó de nuevo: mira, ¿te acuerdas cuando tú decidiste bautizarte? Que yo te dije que era una gran responsabilidad. Ahora quiero que vayas a la iglesia nuevamente. Un padre no adventista. Increíble testimonio de este muchacho. Y es así, no hay edad, simplemente hay que reconocer en nuestros corazones de que lo que vamos a hacer es una gran responsabilidad y que Jesús demanda de nosotros una entrega completa. Muchas personas hacen que cuando ya se bautizan, quizás por las razones no adecuadas, y luego se dan cuenta que quizás se apuraron, quizás fue un impulso, o quizás se bautizaron porque una amistad también lo hizo, y quizás se alejan un poco de estar en la iglesia o tomar responsabilidades. Luego deciden rebautizarse porque piensan que ahora sí tienen una razón para seguir a Jesús, y ahora sí comprenden un poco más acerca de lo que es seguir a Cristo Jesús en sí. Pero para ustedes, ¿qué significa el rebautismo y qué implica hacerlo en estos tiempos? El bautismo debería hacerse una vez en la vida. Como ya dije, es una entrega completa. Es cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Salvador personal, y lo hacemos mediante ese acto de bautismo. Simbólicamente sepultamos a nuestro viejo hombre, sepultamos a nuestro viejo yo, y nace una nueva persona, simbólicamente, una nueva persona para seguir en los caminos de Jesús. Si por X o Y motivo van a ocurrir problemas en nuestras vidas, siempre va a haber algo que nos va a apartar un poco, o nos va a apartar demasiado del camino de Dios, y Dios siempre va a estar
llamándonos, siempre va a estar pendiente de nosotros, siempre lo va a hacer. Y llega el momento que volvemos a la fila y decidimos nuevamente bautizarnos. Pienso que rebautizar está definido en nuestros estatutos de la iglesia, en nuestro manual de iglesia, de que debería haber una apostasía para poder rebautizar. Y apostasía es un término muy amplio. Si la persona decide bautizarse, ya es cuestión de él, de que quiera hacerlo. Hay personas que estando ya 20 años en la iglesia deciden volver a bautizarse, esa es su decisión personal. Pero lo que yo no comparto es tomarlo como un juego. Personas que cada vez que hay bautismo quieren bautizarse de nuevo. Eso no debería ser así. Excelente y acertado. Cuando leímos el texto clave de la semana en Hechos 2:38, hablaba que cuando tomamos la decisión de bautizarnos, entonces recibiremos el don del Espíritu Santo. Entonces, también quizás hay algo de polémica en decir que el Espíritu Santo está con nosotros solamente cuando nos bautizamos, de ahí en adelante, o también podemos ver el Espíritu Santo trabajando en nosotros antes que nos bautizamos. Para mí, la deidad son tres cosas. Padre, Dios es amor. El Hijo es la gracia que nos perdona, nos redime de todo pecado. Y el Espíritu Santo es la comunión. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando nos bautizamos, que es así, cuando nosotros nos bautizamos recibimos el Espíritu Santo. No es que tenemos que esperar cierto tiempo para entonces recibir el Espíritu Santo y comenzar a hacer obras buenas. En el momento en que nosotros nos bautizamos, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, recibimos el Espíritu Santo y tenemos la comunión de esos tres hechos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, de esa divinidad, tenemos esa comunión. Y entonces nosotros podemos hacer buenas obras, podemos hacer buenas cosas en beneficio de nuestro prójimo y en beneficio de nuestro crecimiento espiritual. No es que tengo que esperar, como ya lo dije, tengo que esperar hasta cierto tiempo para poder recibir el Espíritu Santo, para comenzar a ver los dones del Espíritu Santo, que la gente también habla mucho de los dones del Espíritu Santo, o de recibir lo que son los talentos. Bueno, en el momento que nos bautizamos recibimos el Espíritu Santo y nosotros tenemos que estar dispuestos a trabajar por Cristo. En Romanos 6, otro versículo acerca del bautismo. En Romanos 6, el versículo 4, dice algo bastante interesante de lo que realmente significa el bautismo. Dice, porque fuimos sepultados junto con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque así como hemos sido unidos con Él en una muerte semejante a la suya, seremos unidos también con Él en la resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. Cuando tomamos la decisión de tomar ese bautismo y realmente dejar la vieja persona o dejar el viejo hombre y sepultarlo y dejarlo por siempre en el pasado, ¿creen ustedes que es posible simplemente dejar eso y poder seguir adelante? ¿O creen que es fácil o es difícil todavía luchar con las antiguas cosas que hacías antes de tomar la decisión de llegar a bautizarte? Pienso que de alguna manera lo que tiene que ver con los ritos, que lavamiento de los pies, la Santa Cena, influyen de alguna manera en lo que sería que nos acordáramos del bautismo. Porque eso es comunión con Dios. Entonces, cada vez que tú haces eso, como que el Señor te refresca en tu mente la razón por la cual estás ahí, pues. Porque tú le entregaste la vida a Él, entonces tienes que... Esas cosas, ¿sí me entiendes? Como que... exacto. El motivo por el cual hiciste. No, pues sí, a veces pensamos que al bautizarnos todas las cosas van a cambiar y van a cambiar en cierta manera, pero tenemos que poner nuestra parte. Hay veces que de repente vamos en la vida cristiana y de repente es como que nos volvemos buzos y queremos volver a rescatar los pecados que ya quedaron sepultados, y deberíamos, como dice aquí en Iván, o sea, el rito del lavamiento de los pies, la Santa Cena más que todo, nos refresca, nos recuerdan de que nosotros hemos sido redimidos. De igual manera, cuando los israelitas practicaban el sacrificio del cordero y la cena con los panes sin levaduras y las hierbas amargas, de igual manera ellos recordaban cuando fueron esclavos en Egipto y que ya no son más esclavos. Y a veces nosotros
recordamos que con la Santa Cena y el lavamiento de los pies que ya no somos más esclavos del pecado y queremos seguir atados al pecado. Deberíamos cambiar ese pequeño chip que nos hemos empezado y reconocer que verdaderamente ya no somos esclavos del pecado y ya Satanás ya no domina nuestra mente. Quien domina nuestras mentes, nuestros corazones, es Cristo Jesús. Es interesante que de todas maneras al bautizarnos quizás muchos piensan, como decía Ronnie, que bueno, ya todas las cosas van a salir bien porque ya decidí seguir a Cristo, y hay veces que más bien como que sientes más pruebas y más luchas y te preguntas a veces por qué, pero la gran diferencia de que ahora tienes a Cristo Jesús a tu lado que te puede ayudar a poder cruzar ese problema que tienes. Y en todas estas ceremonias que hemos hablado, lavamiento de pies, bautismo, la cena del Señor, es interesante que Jesús participó en todas ellas, pero si Jesús, siendo una persona sin pecado, una persona perfecta, de todos modos pasó por todos estos ritos, ¿por qué ustedes piensan que aunque Él fue un ser perfecto, de todos modos Él hizo estos 3 ritos cuando estaba aquí en la tierra? Bueno, yo creo que la respuesta es simple. La respuesta la encontramos en Juan 13:15, donde nos dice: ejemplo he dado para así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces eso lo hizo para darnos ejemplo de que a pesar de que Él era Rey de Reyes, nosotros tenemos que expresar amor por nuestro prójimo, porque el ministerio de Cristo es servicio. Entonces todo esto va ligado a estos ritos y a todas las cosas que hacemos. Hablando específicamente de los ritos, a veces queremos poner muchos más ritos a lo que deberían ser. Queremos poner muchas más cargas al Evangelio. O sea, queremos hacer penitencias, queremos hacer mandas, quién sabe. Pero es básicamente eso. Jesús dijo: ejemplos he dado. Y no debemos irnos más allá del contexto de ejemplos he dado. Jesús hizo el bautismo, Jesús hizo el lavamiento de los pies e implantó la cena del Señor. 3 ritos importantes que nos recuerdan que ya no somos más esclavos del pecado y que ahora en adelante vivimos una nueva vida en Cristo. Me gusta este punto, es que los ritos y las ceremonias que tenemos no tienen dolor, no tienen ninguna gran penitencia, no estamos sudando la gota gorda ni sangrando, sino que Dios ha puesto estos pequeños ritos y ceremonias para que tengan un gran significado y tienen realmente que poner, nosotros que poner realmente nuestra disposición y nuestra humildad para poder realizarlos, pero Dios igual nos da todo lo que necesitamos para poder hacerlo y siempre recordarlo a Él en todas las cosas que hacemos. Les agradezco a los dos por haber participado en el panel esta semana. Realmente ha sido de bastante beneficio de poder realmente saber los puntos centrales de estos ritos y ceremonias, pero sabemos que Cristo Jesús tiene un propósito para cada uno de nosotros y cuando establece algo, realmente es para una gran bendición para nosotros. Que el Señor les bendiga. Igualmente. Jesús sabía que nosotros seríamos personas que olvidaríamos bastante rápido, pero gracias a Dios que Él hizo provisión para nosotros, para que podamos recordar el gran sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y por eso tenemos el rito de la Santa Cena. Además, Él quiere que nosotros públicamente podamos decirle al mundo que ahora aceptamos seguirle a Él por medio del bautismo. Y además siempre tenemos que mantener la humildad los unos con los otros, siempre reconociendo que la única persona mayor que nosotros es Cristo Jesús, y por ende también está el rito de la humildad. Recordemos que solamente estamos aquí por un tiempo. Muy pronto estaremos en las nubes de los cielos con Cristo Jesús por la eternidad, donde estaremos en la más grande ceremonia de todos los tiempos, poder adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores frente a frente. Yo estoy seguro que quiero estar ahí y espero que tú también. Mantén siempre tu relación con Cristo Jesús todos los días, estudiando cada día y creciendo cada vez más con Cristo Jesús. Muchas gracias por estar con nosotros en esta media hora de panel universitario y te invito para que la próxima semana nos acompañes una vez más, donde seguiremos estudiando acerca de crecer con Cristo Jesús. Dios te bendiga y recuerda que no hay prueba tan grande que no puedas superar de la mano de Dios. Es el tiempo de crecer, tiempo para compartir y al mundo de Jesús hablar, preparando nuestro ser para su regreso en gloria y a una voz proclamar victoria.